Me vine con mi cuaderno de estudio. ¿Cuántos estudian la palabra del Señor? Amén. Tenemos que estudiarla, leerla, meditarla, masticarla. Delicea como miel a nuestras bocas. Bueno, voy a beber un poquito de agua. Vale, estamos listos. Pues para arrancar, como siempre, vamos a pedir la guía y la dirección del Señor. Vamos a orar y a pedirle que sea Él hablando a nuestros corazones. Amén. Invito a que cierre sus ojos para que no se distraiga. Papá, gracias. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, papá, por este día que nos regalas, porque podemos bendecirte, porque podemos adorarte, Señor. Gracias por cada canción que pudimos cantarte. Señor, toma nuestras mentes, nuestros corazones. Límpianos, Señor, de toda maldad, de toda iniquidad, de todo aquello que no te agrade, que no te glorifique, Señor. Y que podamos escuchar tu palabra, Señor. Que no sean mis palabras, palabras de hombre, Señor, sino que sean tus palabras. Espíritu de Dios, enséñanos, corrígenos, redargúyenos y permítenos ser oidores y hacedores también de tu palabra, Señor. Te bendecimos y te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, hablando a cada corazón. Cualquier distracción, Señor, que sea echada fuera de este lugar, Señor, y que podamos centrarnos, escuchar, no oír, escuchar y atesorar tu palabra en nuestro corazón. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a entrar en materia. Estoy estudiando el libro de los jueces y me encontré con una historia que es muy conocida. Bueno, a lo mejor usted no la conoce, pero es muy conocida. La historia de Sansón. ¿Quién conoce a Sansón? Muy bien. Y la historia de los jueces que me enseñó algo, el Señor me mostró algo que me gustaría compartir. Y vamos a ir directamente a la palabra, a Jueces 3, del 8 al 9. Dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risitaim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risitaim 8 años. 8 años estuvieron allí como esclavos. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y lo liberó. Este es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Muy bien. Los israelitas sirvieron a los sirios durante 8 años. Pero no solamente sirvieron a los sirios, también sirvieron a los moabitas 18 años y clamaron al Señor. Así mismo como aquí, clamaron al Señor. Y el Señor vino, los rescató, y ellos volvían a caer en la idolatría, volvían a ser esclavos, y el Señor, clamaban al Señor, el Señor venía y los rescataba. O sea, era un constante opresión, esclavitud, clamor, y el Señor los salvaba. Sirvieron a los moabitas 18 años y clamaron al Señor. Sirvieron a los de Canaán, clamaron al Señor. Sirvieron a los de Madián, clamaron al Señor. Y este tipo de esclavitud que ellos tuvieron tuvo 2 características. La primera característica es que Israel siempre tenía que servir. Siempre era oprimida, siempre era esclavizada, siempre pasaba hambre cuando venían estos conquistadores. ¿Vale? Y la segunda característica es que llegaba un momento en que ya no aguantaban más y clamaban al Señor. Se veían sin salida, clamaban al Señor.
Se veían pobres, con hambre, clamaban al Señor. Se veían pagando tributos, clamaban al Señor. Y básicamente se veían acorralados y clamaban al Señor. Y el Señor levantaba una persona, un libertador, un juez que les salvaba. Pero entonces sucede algo en el relato bíblico de Jueces. Nace nuestro querido Sansón. Y vamos a ir a Jueces 13:5. Dice: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Eso suena muy como el nacimiento de María, ¿no? De Jesús y de María. Y navaja no pasarás sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su infancia, desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Los nazarenos eran personas consagradas al Señor, ¿vale? Que no debían beber vino, ni zumo de uva, ni siquiera, que no debían pasar ninguna navaja por su cabeza, tenían que lucir su hermosa cabellera, que muchos hombres estarán envidiosos aquí. No digo quién, ni lo estoy mirando. Pero eran hombres consagrados solamente al Señor. ¿Y qué pasó? Yo creo, esto es Carolina 1:1, primero de Carolina 1:1. Yo creo que el diablo se dio cuenta de que esta estrategia de hacerlos esclavos, de oprimirlos, de quererlos destruir de esa forma, no le funcionaba. ¿Y qué hizo? Envió a los filisteos. ¿Y qué sucedió cuando envió a los filisteos? Que los filisteos empezaron a dominar a Israel, pero no los oprimían. No los oprimían. A lo mejor, pienso yo, la palabra no lo dice, los hacían trabajar, pero no los esclavizaban. O sea, un término ahí que no se me vayan a revelar. Les cobraban impuestos, pero les dejaban lo básico para alimentarse. Su dominio y esclavitud eran sin violencia. No sufrían violencia, no los masacraban, no los mataban. Y no eran tan crueles como los anteriores conquistadores. Entonces, ¿qué pasó? Simple, Israel se acomodó. Israel se volvió insensible a su esclavitud. Eran esclavos, pero dijeron, bueno, por lo menos no ha sido como antes, ahora por lo menos no nos morimos de hambre. Y se acomodaron y se aguantaron el yugo de esclavitud que les habían puesto. Y yo pensaba, jope, qué fuerte, ¿no? Uno muchas veces puede estar en el yugo de algo, pero está tan acostumbrado que le parece normal. Está acostumbrado a la mentira y le parece normal. Está acostumbrado al chisme, le parece normal. Está acostumbrado a vivir con su novia, a tener relaciones con su novia y le parece normal. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la gente del mundo. Y se va acomodando ese yugo a nosotros. Todos estos enemigos, la mentira, el orgullo, el chisme, la fornicación, están ahí, acomodaditos. Y puede que como Israel nosotros hayamos aceptado su yugo, aceptado su dominio. Y el resultado no es como Israel, que aguantó la esclavitud, sino que el resultado en nosotros es una insensibilidad espiritual. Traducido en otras palabras, somos tibios. Nos volvemos tibios. Nos acostumbramos, bueno, vamos el domingo a la iglesia, vamos al culto,
a lo mejor tocamos en la alabanza, toca la batería, a lo mejor hacemos cosas para el Señor, pero estamos en una insensibilidad espiritual ante lo que tenemos dentro. Dice que Sansón comenzaría a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Comenzaría, no terminaría el proceso, porque eso lo lograrían más adelante, muchísimo más adelante. Y el Señor, yo creo que habrá pensado, jope, estos no se dan cuenta que son esclavos, no se dan cuenta que los están esclavizando, están acomodados, se acomodaron a eso, se acomodaron a vivir así, vivir con lo poco que les dejan, a pagar impuestos y a estar bajo el yugo de una nación diferente cuando eran libres. Y el Señor se ideó la forma, digo yo, se ideó la forma de sacarlos de esta esclavitud. ¿Por qué? Porque a lo mejor pudieron haber desaparecido bajo ese yugo. ¿Y de dónde venía el Mesías? De Israel. Entonces Israel no podía desaparecer. Las promesas que había hecho Abraham, Isaac, Jacob, no podían desaparecer. Por más que ellos quisieran, no podía desaparecer. Y no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces uno se encuentra con personas que tienen problemas con la droga. Y dicen, no, yo estoy bien, yo no soy drogadicto. O se encuentra con personas que son alcohólicas y dicen, no, yo no soy alcohólico, yo bebo de vez en cuando. Bebo para ponerme feliz. Bebo lo que necesito. Y no se dan cuenta de que están bajo esa esclavitud, que están bajo ese yugo. Ni se dan cuenta que no están bien porque según ellos lo están. Según ellos se encuentran bien, ellos están bien. Han vivido a lo mejor de una familia de padres alcohólicos y ellos son alcohólicos y siguen la cadena, están bien. Los demás los ven, te ven que tú eres una mentirosa, ven que tú eres una chismosa, te ven, pero tú ni te das cuenta. Lo has tenido tan arraigado que no te das cuenta. Vamos a ir a Jueces 14, 1 al 2. Dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto a Timnat, una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. El pueblo de Israel sabía que estaba mal. Dios les había dicho que no podían tomar una mujer de otro pueblo. ¿Por qué? Básicamente porque esa mujer tenía otros dioses que terminaban haciendo perder a Israel, como le sucedió al rey Salomón, el más famoso el más sabio también de todos. Entonces Dios les había dicho, no tomen mujeres de afuera. Pero Sansón, estando consagrado a Dios, siendo nazareo, pasó a casarse con una filistea. Pasó de la consagración al matrimonio con alguien que no era del pueblo de Dios, a la desobediencia. Si a lo mejor yo pensaba, si a lo mejor Sansón, con todo lo que hizo, que conocemos que hizo, si hubiera consagrado al Señor, imagínense cómo hubiera sido. Imagínense lo que hubiera hecho si se hubiera consagrado al Señor. A lo mejor hablaríamos ahora de Sansón y no de David. A lo mejor. Pero Sansón también tenía un enemigo íntimo como Israel. Y ese es el título que le puse
a la prédica. Enemigo íntimo. Sansón tenía un enemigo íntimo. Y vamos a ver qué dice el siguiente versículo, el 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquellos tiempos los filisteos dominaban sobre Israel. Dios aún usó eso que hizo Saúl. ¿Lo que hizo Saúl estaba bien? No, estaba prohibido. Pero aún así Dios lo usó como una causa de contienda, porque es que los israelitas estaban tranquilos, nunca se iban a liberar de ese yugo porque nunca iban a pelear, nunca iban a pedir un libertador que lo libertara de ese yugo. No lo iban a hacer, porque estaban acomodados. Entonces Dios buscó la manera con Sansón, usó a Sansón para que surgiera una causa de contienda entre los filisteos y los israelitas y pudieran salir de ese yugo. Israel, al igual que Sansón, tenía un enemigo íntimo, los filisteos, que se habían acomodado a ese yugo y a esa esclavitud que los filisteos tenían sobre ellos. Después les cuento la historia a grosso modo. Sansón mata a un león, va a irse a casar con su novia, mata a un león, con su novia filistea, mata a un león y dentro del león vuelve y lo ve en unos días y el león tenía abejas y miel dentro de sí. Dijo, wow, qué rico, comió de la miel y siguió hacia su boda. Se casó, nuestro querido Sansón, se casó con una filistea y resulta que dentro de las bodas había una tradición para divertirse, porque antes no se emborrachaban tanto, había una diversión que era tener acertijos. Entonces se lanzaban acertijos en la boda con premios para el que lo adivinara. Entonces Sansón, en medio de los filisteos, les propuso un acertijo y le dijo que si lo adivinaban, les iba a dar 30 vestidos. No los tenía, pero como era muy difícil la adivinanza, pues pensó que no lo iban a hacer. Pero ¿qué sucedió? Que los filisteos, como eran personas malas, oprimieron a la esposa, la amenazaron y le dijeron que si no les decía cuál era la respuesta del acertijo, la iban a quemar viva, a ella y a su padre. Y ella, lógicamente, terminó accediendo y machacando al pobre Sansón. Sansón, ¿cuál es la respuesta del acertijo? Sansón, tú no me amas porque no me lo dices. Sansón, así como cuando las mujeres queremos algo, insistentes, así. Hasta que finalmente Sansón le respondió el acertijo y los filisteos adivinaron el acertijo. ¿Qué sucedió? Que Sansón, lógicamente, se enfadó porque su esposa lo había traicionado. Una esposa que él había buscado, que él amaba, lo había traicionado. Y bueno, fue al campamento filisteo, mató 30 filisteos y cogió los vestidos y se los dio a los que habían ganado. ¿Vale? ¿Qué sucedió después? Vamos a ver Jueces 14:20. Les voy narrando la historia porque es un poco larga, pero bueno, intento acortarla. Dice, y la mujer de Sansón, Sansón se fue a su casa de su padre, enfadado, porque claro, la mujer lo había traicionado. Y dice, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado con su amigo. Sansón neciamente volvió a buscar a su mujer. Aunque lo había traicionado, volvió y la buscó. ¿Y qué sucedió? Que su mejor amigo, el filisteo, de sus pachangas y de sus fiestas, se había quedado con su mujer. Le había robado a su mujer. Y eso sucede cuando nosotros ponemos nuestra confianza en personas que no tienen el temor del Señor.
No digo que en la iglesia no suceda, porque también sucede, pero le dieron, como se dice en mi pueblo, una puñalada por la espalda, ¿vale? Y al saber esto, Sansón, ¿qué hizo? Se enfadó y fue y quemó las cosechas de los filisteos. Pero como la venganza trae más venganza, nunca es más buena mata el alma y la envenena. Los filisteos fueron y quemaron viva a su mujer, a su padre y todo lo que tenía. Y Sansón, en venganza, porque acuérdense que eso es una cadena, la cadena de la venganza, fue y mató a un montón de filisteos. Entonces, pasó de un problema personal con Sansón a un problema con Israel, porque ya vinieron los filisteos a decir, bueno, sácame a ese Sansón que lo vamos a degollar. Vamos a leer Jueces 11, 13. 15 del 11 al 13. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Tan, donde estaba escondido Sansón, y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Entonces ellos le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón le respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en su mano, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir a la peña. Israel estaba contento con sus gobernadores, con los filisteos, que los filisteos lo gobernaran. Y estaban tan lejos de Dios. Si Sansón, que estaba consagrado, estaba lejos de Dios, imagínense cómo estaba lejos de Dios Israel, que estaban contentos con este yugo. Y que iban a mandar a Sansón, a la muerte en vez de hacerlo su libertador. Veían lo que Sansón había hecho, cómo había matado a tantos él solo. Veían que la mano del Señor estaba con ellos, pero ellos no querían un libertador. Ellos lo veían como un enemigo y ellos querían conservar la paz que tenían con los filisteos. Ellos no querían que ninguna cosa alterara su paz, porque estaban felices. Tenemos que sacar a los enemigos íntimos de nuestras vidas. No consentirlos, no acostumbrarnos. ¿Por qué? Vamos a ver qué pasó con Sansón, nuestro amigo Sansón. Jueces 16:1. Dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Primero, se casa con una filistea, lo traiciona, le pone los cuernos, digámoslo así, porque se la dieron a su mejor amigo. Y ahora se va otra vez a los filisteos y se acuesta con una prostituta. Va embajada. En el 4 dice también, después de esto aconteció que se enamoró, ay Dios, de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Le llegó nuestra querida amiga Dalila, porque cuando uno está buscando lo malo, le llegan cosas peores. Su enemigo íntimo empezó a crecer y él empezó a alimentarlo. Y terminó, bueno, ya conocemos la historia de Dalila,
los filisteos le pagaron para que le sacara el secreto de su fuerza a Sansón. Y él le decía otra cosa diferente, y Dalila se lo decía a los filisteos, y cuando venían los filisteos no podían capturarlo porque les había mentido. Y así 6 o 7 veces. No, si me atas las manos con una cuerda nueva, perderé mi fuerza. Y le ataba las manos mientras lo arrunchaba en su regazo y lo dormía. Y luego cuando le decía, Sansón, los filisteos, y él rompía las sogas y acababa con ellos. Y así, y así, y así, y así, Sansón fue alimentando a su enemigo íntimo, hasta que finalmente le revela el secreto de su corazón y le dice, es que yo soy nazareno, consagrado al Señor. Y si me cortan el pelo, perderé mi fuerza. Fue engañado y traicionado por la persona de la que estaba enamorada. Dice el 20, vamos a leerlo. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Una vez más, Dalila le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez haré como las otras y me escaparé de los filisteos. Pero aquí hay un detalle. Dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. El Señor ya se había apartado de él. Su enemigo íntimo había ganado la batalla. Su consagración de Nazareno, su consagración a Dios, había terminado sucumbiendo. Su enemigo íntimo lo llevó a que le sacaran los ojos, a que le pusieran cadenas en la cárcel y lo llevó a moler trigo como un burro. Sansón permitió que su enemigo íntimo creciera. No solo lo permitió, sino que lo alimentó, se deleitó, se enamoró, buscó. Pero el Señor, como es tan bueno, cuando Sansón fue esclavizado, cuando Sansón fue oprimido, cuando Sansón tenía hambre, igual que Israel con los anteriores jueces, buscó y clamó al Señor. Dice el 28 al 30, entonces clamó Sansón a Jehová desde la cárcel, ciego, atado con cadenas. Y le dijo, Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez yo tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Sansón se tomó de las columnas del templo principal del dios de los filisteos, porque los filisteos lo llevaron para divertirse. Y Dios escuchó su clamor y le dio nuevamente su fuerza. Y rompió las 2 columnas principales y cayó toda la casa sobre él murió, y sobre más filisteos que los que mató cuando estaba vivo. Y eso que una vez mató más de 1000 con una quijada de burro. Y mató a muchos más que los que había matado durante su vida. Sansón, en lo más profundo, como Israel antaño, cuando lo oprimían, cuando lo esclavizaban, clamó al Señor en medio de su angustia. Y Él lo levantó. Pero su enemigo íntimo lo destruyó. Al final el Señor lo rescató, pero lo llevó a estar ciego, encarcelado, atado
encadenado, moliendo. Israel también siguió permitiendo que su enemigo íntimo, los filisteos, tuviera un yugo sobre ellos. Pasaron muchos años para que llegara David y los minimizara hasta su mínima expresión, valga la redundancia. Dios levantó a un hombre conforme a su corazón, que quitó finalmente el dominio de Israel, pero no sin antes minimizarlos, volverlos a la idolatría y prácticamente apartarlos del Señor, que eso era lo que buscaba el Satanás. Nuestros enemigos íntimos pueden estar ahí toda nuestra vida. Pueden estar ahí, ganando cada vez más y más y más terreno, apagando nuestras ganas de servir al Señor, apagando nuestras ganas de consagrarnos al Señor, apagando nuestras ganas de buscar al Señor. Y debemos despertar de esa insensibilidad espiritual que esos enemigos o esos enemigos, porque pueden ser muchos, esos enemigos íntimos nos están haciendo. Y aferrarnos verdaderamente al Señor, aferrarnos verdaderamente a su palabra. El Señor ya ganó la libertad por nosotros. El Señor ya nos hizo libres de la esclavitud, del yugo del pecado. Él ya lo hizo. Pero nosotros debemos aferrarnos a nuestro libertador, que es Jesús. Así que yo los invito, hermanos, a que nos pongamos de cara a la palabra. Si usted conoce poca palabra, no importa. Póngase de cara a lo que le han enseñado, a lo que ha leído, a lo que ha aprendido, a lo bueno que ha escuchado acerca de Jesús. Y refléjese, como dice la palabra, como en un espejo. Y le voy a decir algo que tal vez no le va a gustar. Mírese sus manchas, hermano. Porque el que crea que no ha pecado, ha hecho a Dios mentiroso, dice la palabra del Señor. Mírese sus manchas. Mire qué enemigos íntimos tiene arraigados allí, que a lo mejor ni siquiera usted sabe, pero el Espíritu de Dios se los puede revelar. Pídale al Espíritu de Dios que lo guíe y que le muestre qué enemigos íntimos están bloqueando su ministerio, están bloqueando las promesas que el Señor tiene para usted, lo están coaccionando, el temor, el miedo al que dirán, todo eso. Mire qué lo está coaccionando. Y póngase en el asunto, hermano. Póngase en el asunto. Libérese de esos enemigos que han venido sobre su vida. Y póngase en el asunto. Me gustaría que para terminar podamos ponernos de pie. Que podamos cerrar nuestros ojos. Cierre sus ojos allí donde usted está, hermano, para que nada lo distraiga, básicamente. Y pídale al Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, tú que estás en este lugar, muéstrame, Espíritu de Dios, revélame qué es aquello que estoy haciendo, diciendo, pensando, cuál es ese enemigo íntimo, Señor, que me está subyugando, que me está esclavizando, que me está robando tu bendición, Señor, la bendición de tu presencia. Señor, sabemos que tu Espíritu Santo está en medio de nosotros, que tú así lo prometiste, Señor. Espíritu de Dios, revélanos, ven y trae libertad, Señor.
Ven y trae liberación, Señor. Ven y trae restauración, Señor. Hermano, no se quede ahí. Hay mucho por qué luchar. Hay mucho por qué ganar. No se desanime. Levántese. Levántense, les dice el Señor. Levántense. No se dejen esclavizar por ese temor, por ese miedo, por esa duda, por sus emociones, por el orgullo. No se dejen esclavizar. Levántense. Señor, que podamos levantarnos, Señor. Levantarnos y ser libres de esas cadenas, Señor, que nos atan. Ayúdanos, Señor. Clamamos tu ayuda, Señor, como antaño lo hizo Israel. Clamamos tu ayuda, Señor, como antaño lo hizo Sansón. Clamamos tu ayuda, Señor, tu socorro, tu liberación, Señor. Venga tu liberación sobre nuestras vidas, Señor. Toda opresión del enemigo, Señor, que se vaya ahora en el nombre de Jesús, Señor. Toda opresión de nuestras vidas en cualquier área, Señor, en el área sexual, Señor, en el área financiera, Señor, que se vaya ahora de nuestras vidas, en el área emocional, Señor, que se vaya ahora de nuestras vidas, Señor, que podamos ser libres, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias a ti, Señor. Te alabamos a ti, Señor. Quita toda incredulidad. Quita toda duda. Quita toda falta de perdón, Señor. Quita toda arrogancia, Señor. Quita toda altivez, Señor. Que podamos ser mansos y humildes de corazón como tú lo eres, Señor. Quita todo aquello que obstaculiza el fluir de tu presencia en este lugar, Señor. Necesitamos, Señor, conquistar esos enemigos íntimos, Señor. Necesitamos esa victoria que venga de tu mano, Señor, porque queremos ver milagros, Señor, porque queremos ver sanidades, Señor, pero primero necesitamos ser libres, Señor, de todas esas cadenas que nos atan, Señor. Gracias por tu libertad, Jesús, ganada en la cruz. Gracias por tu libertad de la esclavitud del pecado, porque podemos decidir obedecerle o no obedecerle, Señor, y por amor a ti decidimos no obedecerle, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra sea atesorada en nuestro corazón, Señor, que esta palabra germine, Señor, que esta palabra dé fruto abundante, Señor, y que podamos ponerla en práctica, que el enemigo no pueda robarla, Señor, en el nombre de Jesús, que el enemigo no pueda robar esta semilla plantada, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, sino que fructifique y germine, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén y amén, amén y amén. Aleluya, muchas gracias por la palabra. Bueno, vamos a tener que trabajar con esos enemigos internos que están en nosotros. Sí, lo más curioso es que desde la Quijada hasta Dalila pasaron aproximadamente 20 años. 20 años que Sansón estuvo juzgando a Israel, pero no se nos cuenta mucho de lo que hizo. Y a veces en nuestra vida tenemos que pensar qué estamos haciendo para el Señor, ¿sí? ¿Qué se puede contar de nosotros? Recordemos que de Jesús dice que no cabrían todos los libros de todas las cosas que hizo. Y a veces nosotros estamos tan aferrados a nuestra vida, a nuestras cosas, pero nos olvidamos que eso no está dentro de la historia de lo que a Dios le interesa, ¿sí? Gana plata, sí, está bien, pero eso no está dentro de lo que le interesa a Dios, de la historia de tu vida. Y Sansón al final terminó mal, terminó bien y mal a la vez, ¿no? Quedó un sabor agridulce en la vida de Sansón. Bueno, que en nuestra vida no quede ese sabor. Amén. Que Dios pueda estar contento
de lo que hacemos, y podamos alegrar el corazón del Señor. Gracias por tu palabra. Señor, nos despedimos de este lugar. Te rogamos que tu palabra sea un hecho, un acto en nosotros, que entre en nuestro corazón y que sea puesta por obra. Señor, rogamos que bendigas el día de mañana los jóvenes que van a estar aquí, que puedan disfrutar, hacer lo que tengan que hacer para tu gloria y para tu honra. Y el domingo también, Señor, tu palabra, tu presencia estén en este lugar tocando nuestros corazones para tu gloria y para tu honra, y que muchos puedan conocerte en el día domingo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos, Dios los bendiga. Nos vemos Dios mediante el domingo en este lugar.